Te doy la bienvenida, te saludo desde Miami. Ustedes saben que son para mí un tesoro, algo que llevo en mi corazón y bueno, desde aquí les envío un abrazo enorme. Hoy vamos a comenzar, tengo el privilegio de comenzar la serie que se llama Vale la Pena. Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo en donde en realidad la pandemia nos sorprendió a todos y nos metió en las casas independientemente de dónde vivas, de qué lugar del planeta vivas. Tuvimos que meternos en nuestras casas y evitar el contacto con otros. Las cosas que realmente tienen valor cotizaron muy alto, como diríamos. Son súper valiosas. Hoy el abrazo y el beso de alguien que amamos se volvió tan importante, tan valioso, más que ese plasma, esa televisión grande que queremos poner en nuestra sala, en nuestro living, en nuestro comedor. Esas cosas son más importantes en este tiempo. Esos asaditos, de los que pueden, que los extraño, Dios mío, horrores, o esos mates con amigos o con la familia, se volvieron tan importantes y tan valiosos. Así que yo en este tiempo te invito a que puedas reevaluar qué cosas tienen valor en tu vida, qué cosas son importantes y qué cosas necesitas desechar. Así como cuando haces una mudanza, dices, bueno, es una buena oportunidad para deshacerme de aquellas cosas que vine acumulando y que realmente o solamente ocupan espacios. Necesitas ver en tu vida qué cosas realmente no tienen valor, qué pensamientos, qué actividades, qué actitudes, qué cosas, qué hábitos te están desenfocando del verdadero enfoque. Así que yo te invito a que busquemos juntos en la Biblia el pasaje que se encuentra en Mateo 7, de los versículos 24 al 27. Y en mi Biblia tiene el título de Los dos cimientos. Dijo Jesús así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aparentemente, cuando empezamos a leer este pasaje bíblico, Jesús habla de dos personas que eligieron edificar una casa, quizás una misma casa, en dos terrenos diferentes. Esta es la conclusión, ¿no? O el resumen de este pasaje. Y quisiera que destacáramos tres cosas de este pasaje bíblico. Lo primero que veo en el pasaje bíblico, que necesitamos elegir bien el terreno en el que edificamos. Estos dos hombres, uno, Jesús lo denomina una persona sensata, una persona sabia, una persona prudente, edificó sobre la roca. Y el otro, que lo designa como insensato o como tonto en otras versiones de otras Biblias, es el que edificó sobre la arena. Cuando yo pienso en esto, pienso en las casas sobre la arena. Tú sabes, yo vivo en una isla que es Miami y es una gran isla en donde hay dos cosas que caracterizan a Miami. Los grandes centros comerciales, los grandes shoppings, malls o como quieras llamarles. Y lo otro que caracteriza a Miami es la playa. Tenemos muchísima playa. Es más, todas las edificaciones, hay grandes edificios que los que vivimos más atrás no podemos ver la playa. Pero todas esas edificaciones se ponen frente a la playa porque claro, es más cool, es más lindo, es más, a nosotros nos gusta, si tenemos que ir a la casa de alguien que vive sobre la playa, es mucho más lindo que ir a alguien que vive más adentro. Al menos a los que nos gustan la playa, ¿no? Creo que los argentinos tenemos un enamoramiento por las playas. En Miami, la mayor parte de los argentinos se han instalado sobre la playa. Ese es un dato interesante, curioso. Pero sigamos con esto. Esa casa me imagino que era una casa muy cool, muy glamorosa, muy linda, y que en los tiempos en donde el sol brillaba y estaba espectacular, bueno, una casa de ensueño, en donde el mirar el mar te tranquiliza la vista, claro,
si no hay olas por las tormentas que suben a varios metros, que te aseguro que las hay. Pero bueno, la casa sobre la arena, sobre la playa, es una casa que invita a hacerla. Inclusive cuesta más caro. Pero hay otros, como este hombre que la Biblia habla como el hombre prudente, que decidió evaluar el terreno y elegir un kilómetros más adentro, un terreno que pudiera hacer base firme en donde edificar su casa. Una casa que quizás fuera tan hermosa como esa, pero no tan glamorosa, con una vista tan bonita. Pero termina la historia diciendo que luego que vinieron las tormentas, la casa sobre la arena se cayó y la casa que estaba sobre la roca permaneció. Fin del cuento. Ok, eso es todo. Pero, ¿en verdad la Biblia está hablando de edificar? Jesús es un arquitecto, es un constructor, es un maestro mayor de obras. Tú y yo sabemos que no. Tú y yo sabemos que muchas veces edificamos nuestras vidas sobre la arena, sobre un terreno que no nos puede sostener, es un terreno que no es firme. ¿Pero cómo es eso? Bueno, muchas veces hablamos que, bueno, hacemos lo que sentimos en el corazón y entonces hoy lo sentimos y mañana no lo sentimos. Entonces nuestras emociones son cambiantes, van y vienen. Entonces no es un terreno seguro para edificar nuestras vidas. O a veces decimos, bueno, los jóvenes o las personas que se van a casar dicen, wow, contigo pan y cebolla, decíamos hace muchos años atrás, no sé si todavía se usa esa expresión, pero con el amor es suficiente. Pero sabes, y creo que sí lo sabes, la mayoría, por no decir el 100% de las personas que se divorcian, se casaron profundamente enamoradas. Pero algo pasó en el medio. Y cuando vinieron las tormentas, no pudieron resistir. Así que el amor solamente no es una buena base sobre la cual edificar tu matrimonio, tu hogar. A veces edificamos nuestras vidas sobre nuestra profesión o sobre nuestras fuerzas físicas, sobre nuestra salud. Y entonces aparece la pandemia y de repente tuvimos que dejar de trabajar o nos enfermamos y entonces las cosas no resultaron como esperábamos. O a veces edificamos, en especial las madres, sobre los hijos. Y los hijos, tarde o temprano, y ojalá todo eso ocurra, eso siempre, realizan sus vidas. Y se enamoran y se casan, o no se casan, pero se van de casa. Y el nido queda vacío y entonces tú te sientes sin propósito, y sientes que el mundo se te cae. O quizás edificas tu vida en base a esa persona que amas y dices, bueno, no puedo vivir sin esta persona. Pero necesitas aprender que esos terrenos no son terrenos seguros, aunque sean terrenos buenos. No estoy hablando de edificar sobre cosas malas, estoy aún hablando de edificar sobre cosas que no nos pueden sostener, porque eso es lo que es la arena. La arena nos sostiene en los momentos que las cosas están bien, pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las tormentas vienen, eso no nos puede sostener. Y el segundo punto del que quiero hablarte es que las tormentas vienen. No sabemos, no es cuando, si van a venir o no, sino es cuando vienen. En Miami o en las zonas tropicales, desde hace 17 años, vivimos con mi familia en una zona tropical en donde de junio a noviembre los huracanes y las tormentas tropicales son una posibilidad permanente. Así que cuando empieza junio empiezan todas las noticias y toda la campaña de decir, bueno, prepárese, y te ponen tormentas con muchos vientos para que tú tomes conciencia de que si no te preparas para la tormenta puedes perder tu casa o hasta aún puedes perder tu vida. Y entonces te empiezan a decir, bueno, necesitas tener alimentos enlatados, necesitas tener agua, necesitas tener tus vidrios que sean contra huracanes, y si no tienes eso porque es un edificio más viejo, necesitas poner contraventanas, necesitas cortar los árboles, las ramas de tus árboles y tenerlo bien prolijo, bien acomodado para que nada pueda volar y convertirse en un proyectil. Necesitas tener gasolina en tu carro si llega a venir un huracán. Necesitas tener dinero en efectivo porque los cajeros automáticos cierran. Necesitas tener baterías, linternas, una radio que funcione a baterías o a pilas. Necesitas tener tu medicación y tu documentación a mano para poder salir. Hay un montón de cosas que necesitas preparar para cuando vienen las tormentas. Porque si no estás preparado
Y si no estás atento a las noticias, puede que puedas perder tu casa o aún perder tu vida. A veces hay casas, por ejemplo, aquellos que viven sobre la playa, es mandatorio, se les obliga, cuando la tormenta viene, el huracán viene hacia allí, necesitamos, yo durante muchísimos años viví sobre la playa, y necesitas salir de ese lugar, viajar a otro lado, correrte del lugar, porque si la tormenta llega allí, puedes llegar a perder tu vida. Y entonces necesitas estar preparado. Las tormentas van a venir. El problema o el tema o el kick de la cuestión es cuándo van a venir. En Miami, los meteorólogos son los gurúes del tiempo. Cuando nosotros llegamos en el 2003 aquí y el 2004, todos los huracanes, o por lo menos para mí me parecieron huracanes muy fuertes, venían hacia la Florida y realmente teníamos mucho miedo porque no estábamos preparados para eso. Pero hubo un meteorólogo que se hizo muy famoso en aquel tiempo, John Morales, que logró predecir que la tormenta, que el huracán que venía hacia la Florida para destruirlo casi completamente, iba a hacer un giro y iba a ir hacia otro lado. Y en verdad pasó, en verdad pasó. Pero cuando tú te salvas, la tormenta golpea en otro lado. No es que Dios te atiende a ti y al otro no lo atiende. Así que necesitamos estar siempre preparados para cualquier tormenta que sobrevenga. No significa que las tormentas van a ser eternas. No significa que siempre vas a estar en tormentas. Pero algunas tormentas son demasiado fuertes. Y necesitas, aunque tu casa se deteriore bastante, tu hogar se deteriore bastante con esa tormenta. Porque a los cristianos nos pasan las mismas cosas que le pasan a los no cristianos. A los que creemos en Jesús y tenemos nuestra fe fundada en Él, se nos enferman las personas, perdemos el trabajo, las personas mueren a nuestro alrededor. Las cosas nos pasan, pero depende de cómo nos preparamos para esa circunstancia, cómo podemos permanecer o no después de esa tormenta. Lo tercero que te quiero decir, y por último, es que lo tercero que tienes que tener en cuenta, como dijo Jesús, hay dos resultados posibles. Dependiendo de la elección de tu terreno, de dónde edificaste tu vida, tu familia, tus sueños. Dos solamente escenarios posibles. Estar firme o perderlo todo. Vida o muerte. Es simple, pero qué duro, ¿no? O sea, las tormentas demuestran de qué está, de qué material está hecha tu casa y sobre qué edificaste tu vida. Es interesante, ¿verdad? Depende mucho de en dónde edificaste para saber si tu casa permanece o no. Algunos tips que quiero darte, algunas cosas que me parecen importantes tener en cuenta, que obviamente necesitas elegir el terreno y necesitas saber que las tormentas vienen. ¿Y sabes qué? Necesitas elegir la actitud con la que vas a enfrentar la tormenta, porque la tormenta va a venir de todas maneras. Y a veces vienen y nos sorprenden. A veces se generan y en poquito tiempo, cuando las condiciones están dadas, aparecen, como la pandemia. Quizás me estás escuchando y acabas de perder a alguien que amabas, un amigo, un familiar, tu esposo, tu hijo, tu hija o tu esposa, por la pandemia, por el COVID, por el corona. Y no estaba programado, pero en pocos días perdiste a esa persona que amabas. Entonces necesitamos saber que no podemos elegir las tormentas, pero sí podemos elegir la actitud. Necesitamos aprender que necesitamos pasar el dolor, atravesar el dolor, pero no necesariamente tiene que ser un eterno sufrimiento. Algunas cosas que creo que son importantes que tengamos en cuenta, por lo menos 3 cosas que veo que destacar. Como dijo Jesús, el que escuchó o el que oyó y puso en práctica lo que Él le dijo, su casa permaneció. Y eso significaba que había edificado sobre un terreno seguro. El que escuchó, pero
no puso en práctica lo que Dios le dijo, lo que Jesús le dijo, perdió su casa. Nos gusta venir a la iglesia y ahora hemos aprendido que la iglesia permanece abierta. En Casa Church decimos, la iglesia no está cerrada, lo que está cerrado es el edificio, pero la iglesia somos tú y yo. Y mientras podamos tener una manera de comunicar el mensaje, comunicar la palabra y conectarnos, la iglesia sigue viva. Y entonces hemos aprendido que ahora, aunque no vamos al edificio a reunirnos, podemos hacer iglesia igual. Podemos hacer iglesia en nuestra casa, podemos seguir enseñando a nuestros hijos de los valores y ponerlos en práctica ahora más que nunca. A confiar en Dios cuando las cosas salen difíciles. Así que necesitamos aprender lo que dijo Jesús, necesitamos oír y hacer. No solamente es tener las etiquetas de cristianos, no solamente es ir los domingos a la iglesia o al edificio, mejor dicho, sino es poner en práctica todo lo que escuchamos de la boca de Dios. Lo segundo es vestirnos de toda la armadura de Dios, dice Efesios 6. Dice allí en Efesios 6, el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El apóstol Pablo daba por sentado que iba a haber días malos. No significa, quizás parezco una profeta de malas cosas. No es eso. Pero quiero que sepas que los momentos malos van a venir. Y entonces necesitas estar preparado para eso, para poder resistirlo, para poder afrontarlo de una manera correcta. Y en esta armadura de Dios dice que te pongas el casco de la salvación, que tomes el escudo de la fe, que tomes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que te pongas el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia y que te calces los pies con el Evangelio de la paz, con las buenas noticias de Jesús. La armadura de Dios tiene que ser algo permanente, no es como yo te decía, no es que tenemos que prepararnos para el huracán cuando viene, necesitamos estar preparados. Por eso necesitamos cubrir nuestros pensamientos con la sangre de Cristo, con esa salvación maravillosa que transformó nuestra vida. Y necesitamos cubrir nuestro pecho, nuestros signos vitales, donde está nuestro corazón, donde están nuestros pulmones, con la coraza de la justicia, pero de la justicia de Dios. Tomar el escudo de la fe para poder apagar los dardos de flecha del maligno. No, Dios dice esto, aunque las circunstancias me digan otra cosa, Dios dice esto. Y la palabra como una espada, como un arma defensiva para ti, para contraatacar aquellos ataques que el enemigo te da. Y por último, la verdad tiene que ser nuestro hábito, nuestro estilo de vida, ser personas veraces y caminar en ese evangelio de la paz, es ser un portador de buenas noticias. ¿Qué cosas importantes son el poner estas cosas en práctica? Y por último, saber que cuando hacemos raíces profundas, otro pasaje bíblico dice arraigados y cimentados en fe. O sea, hacer nuestras raíces no superficial, hacer nuestras raíces en la palabra, en la vida espiritual, en Dios, en Cristo, aferrados con todo nuestro ser, con cimientos bien fuertes. Cuando yo era chica, ahora se hacen encadenamientos y algunas columnas, pero cuando yo era pequeña, que no hace tanto, hacían cimientos de varios metros hacia abajo para que ninguna tormenta pudiera voltear esa casa. Así que 3 tips que yo te dejo. Entonces, vestirte de toda la armadura de Dios, oír y hacer. Y por último, hacer raíces profundas en la que estés fortalecido, arraigado, cimentado, como esos árboles que han hecho raíces tan profundas que no hay tormenta que lo pueda voltear. Quiero terminar hablándote de mi experiencia. Cuando pasó lo que nos pasó como familia, los que quizás me escuchan por primera vez y no lo saben, creo que la mayoría lo estarán sabiendo, aquellos que están ahí en Trujillo.
mi esposo en mayo del año pasado, él se quitó la vida. Y sabes, nuestro pastor, que cuando éramos jovencitos, que era Osvaldo Conde, nosotros teníamos apenas unos meses de cristianos y fuimos al altar a consagrar nuestro matrimonio, súper enamorados, amando a Dios con todo nuestro corazón. Y Él nos instó con este mismo pasaje bíblico a edificar nuestro hogar sobre la roca que es Cristo, a no edificar sobre la arena. Y durante 36 años edificamos nuestra familia, nuestro hogar, sobre la roca que es Cristo. Es más, él dejó su cafetería, su bar en Rosario, y yo dejé mi facultad, estaba en 4º año de bioquímica, y eso era siempre mi sueño, tener mi trabajo, ser alguien que estuviera en laboratorios. Me encantaba la química, la física, la matemática, y yo era un bicho medio raro, porque me gustaban esas cosas y a la mayoría de la gente no le gusta. Pero dejé todo por Cristo. Y nos fuimos a estudiar 4 años de teología y 14 años servimos entre ustedes. Ustedes son fruto de todo esa entrega que tuvimos. Y 14 años estuvimos en Miami edificando la iglesia que primero se llamó CIA, Centro Internacional de Alabanza, después se llamó Casa de Jesús y hoy se llama Casa Church. Y dimos todo y edificamos nuestras vidas y nuestro hogar sobre eso. Y cuando pasó lo que pasó, lo primero que vino a mi mente fue confrontar a Dios. ¡Wow! Como alguien que dedicó su vida se anima a confrontar a Dios. Dije, pero ¿y entonces? ¿Qué pasó? Yo edifiqué mi vida y mi casa se cayó. ¿Qué fue lo que hice mal? Pero ¿sabes? Dios inmediatamente me dijo, tu casa permanece. Claro, yo siento que se me cayó un edificio encima. La tormenta fue muy fuerte. Pero mi familia permaneció en pie. La iglesia, ustedes permanecen en pie. Ustedes son parte de la obra de Dios en nuestras vidas. Son el fruto de nuestra entrega. Mi hijo Ezequiel tiene la misma pasión que tenía mi esposo, la misma entrega, el mismo corazón por alcanzar a las personas, por hablarles de que en Cristo tenemos una nueva esperanza. Y junto a Marcela hay un equipo maravilloso de jóvenes y de gente entre las que también estoy sirviendo yo. Podemos estar sirviendo y siguiendo diciéndole a las personas que vale la pena edificar la vida sobre Cristo. Y mi hijo menor hoy está más maduro, tiene su trabajo, es un muchacho precioso. La tormenta golpeó sobre mi casa. Pero ¿sabes qué? Mi hogar permaneció. Los últimos años fueron muy difíciles, porque aquel hombre maravilloso que fue Marcelo, y que fue un hombre que sé que fue de mucha bendición en tu vida, que restauró muchas personas, que edificó iglesias, literalmente edificó construcciones, pero también edificó vidas y predicó a todas las personas. Él era un apasionado por Cristo, un hombre generoso, pero en los últimos años se enfermó. Y mientras él se enfermaba y pasaban situaciones, tormentas en mi casa, yo aprendí en ese tiempo a crear raíces más profundas. Y entonces la palabra de Dios, las promesas de Dios, se volvieron valiosísimas en mi vida. Cuando tenía dificultades, me gustaba, y aún sigue costándome, imprimirlas o escribirlas, las promesas de Dios, y ponerlas en un lugar en donde yo pueda verlas, para edificar mi fe, para cuando mi fe decae, verlas y decir, no, tú y tu casa serán salvos. No, yo estoy contigo todos los días. Promesas que me fortalecieran mi fe. Y hice del ayuno y de la oración mis herramientas, mis armas de batalla en ese tiempo. Y creo que eso fue lo que fortaleció mi vida y preparó mi vida para este tiempo. Aquella que parecía la más frágil del matrimonio, porque
Marcelo era el más extrovertido, el más fuerte, el más carismático. Y yo era la más apagada, la más callada. De repente encontré que en mí había una fuerza que yo no había descubierto. Porque en los momentos de tormentas se ve en donde tú tienes puesta, donde edificaste tu vida. Y en el momento de tormenta, cuanto más difícil fue el día más oscuro de mi vida y de mi familia, yo recuerdo que en ese memorial, que es un servicio, un culto religioso que hacemos cuando las personas parten con el Señor, porque yo sé que mi esposo está con el Señor, yo escribí una carta y leí entre lágrimas y dije que yo me paraba sobre el dolor y que yo abrazaba la vida. Yo elegí abrazar la vida. No pude elegir la situación que vivía, pero sí pude elegir la actitud. No sé si tan conscientemente, pero decidí elegir la actitud de pararme sobre la vida. Por Dios, porque Él no se merecía otra cosa. Él seguía siendo, Dios sigue siendo bueno en los momentos buenos, pero Dios sigue siendo bueno en los momentos malos y en los momentos que Dios nos da quizás lo que esperamos o lo que anhelamos o lo que soñamos. En mi vida yo no me imaginé estar sola en este tiempo. Yo me imaginé envejecer con Marcelo, pero las cosas se dieron de una manera diferente. Él no pudo resistir las tormentas que habían en su vida y tomó una decisión equivocada. Por cierto, esa no es la decisión que necesitas tomar. Si estás pasando un tiempo así difícil, busca ayuda. Esa no es el camino, porque trae mucho dolor a los que quedan alrededor. Pero aprendí a que decidí pararme sobre mi dolor por Dios, por mis hijos. Mis hijos ya habían perdido a su papá, no podían perder a su mamá depresiva, pero también por mí. Y estoy en un tiempo de reevaluar y decir, Señor, yo voy a edificar mi vida en ti. Lo único que necesito es tu vida. Lo único que necesito es saber que tú eres mi Padre, que tú eres quien me protege, quien me cuida. Porque Marcelo era mi piso, mi techo, mis paredes, él era mi vida. Pero de repente se fue. ¿Y sabes qué? He aprendido que cuando no tengo a dónde ir y estoy confundida y estoy agobiada y estoy triste y estoy angustiada, he aprendido que el lugar al que tengo que ir es a los pies de Cristo, que es donde Él me encuentra, quebrantada, diciéndole, Señor, estoy enojada, Señor, estoy triste, Señor, no sé qué hacer, no sé a dónde ir, no es justo. Y en el medio de eso, Dios me levanta. Así que es importante que elijas bien el terreno sobre el que vas a edificar tu vida. Porque de eso depende cuando te pasen momentos difíciles, cuando vengan las tormentas, y que, como te decía al principio, no es si van a venir, cuándo van a venir. Y necesitas estar preparado. Necesitas crear raíces profundas en tu vida, raíces que no estén en las emociones, ni en otras personas, ni en lo que tú puedas hacer. Que esas raíces profundas estén en Cristo, en la palabra, pero en una palabra real, en una experiencia real con Dios, en donde tú puedas caminar permanentemente con Él, pero en donde tú estés eligiendo permanentemente buenos materiales para edificar tu hogar, buenos materiales para edificar tu vida, porque ellos son los que te van a sostener. No te apoyes en terrenos que son arenosos. El único que puede sostener tu vida es Cristo. Y he aprendido en este tiempo que Cristo es lo único que necesito. Cristo es mi roca firme. Y estoy en un proceso de volver a enamorarme de Jesús y volver a saber que ya mi experiencia con Él no tiene que ver con Marcelo. Mi experiencia con Él tiene que ver solamente con Él. Él es quien puede sostenerme, el quien puede fortalecerme y Él es quien puede guiarme. Y en este tiempo he aprendido que el caminar por fe tiene que ver con caminar aún en medio de la noche, aún en tiempos de neblina,
pero sabiendo que Él camina conmigo y sabiendo que algún día amanece. Y como decimos en Casa Church, lo mejor está por venir, porque sabes, no es un eslogan o un cliché o una frase. Lo mejor está por venir porque Cristo está en nuestras vidas. Y si Cristo está en nuestras vidas, Él tiene cosas buenas. Porque Dios es siempre bueno, cuando nos da lo que esperamos y cuando no nos da lo que esperamos. Siempre Dios es bueno y siempre Dios tiene buenos planes y buenos sueños para tu vida y para la mía. Así que Dios te bendiga en este tiempo y que puedas escoger el terreno correctamente sobre el que vas a edificar tu vida, tu familia. Puedes escogerlo correctamente y puedas saber que aunque vengan tormentas, Cristo estará contigo, Dios estará contigo y te permitirá pasar cualquier situación, por difícil que sea.